días, desde la linda ciudad de Barcelona. Mi nombre es Alexis Roig y soy el director ejecutivo de SciTech DiploHub, el hub de diplomacia científica y tecnología de Barcelona, y les acompañaré durante la próxima hora. Es para nosotros un placer organizar hoy esta sesión especial sobre diplomacia científica en el marco del Foro CILAC, el Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe, organizado por la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO. Un foro que es un espacio de referencia internacional en el debate sobre la formulación de políticas de ciencia, tecnología e innovación en la línea con los objetivos de desarrollo sostenible. La crisis climática contiene una paradoja temporal. Sus efectos serán más intensos en la segunda mitad del siglo XXI, pero resolver el problema requiere actuar en lo inmediato. Además, es un fenómeno global, pero doblemente asimétrico para América Latina y el Caribe. La región contribuye con solo el 9% de las emisiones globales, pero es particularmente vulnerable a los efectos climáticos. Así pues, la adaptación a esta emergencia implica transitar de lo inevitable a lo sostenible. El cambio climático puede considerarse como un multiplicador de amenazas, con la capacidad de amplificar las tensiones sociales existentes en materia de seguridad, migración y salud global, por mencionar algunos ejemplos. Sus implicaciones negativas a largo plazo podrían dar lugar a un aumento de las tensiones políticas, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales, y por lo tanto corren el riesgo de ser un elemento de crisis y ejercer presión sobre las relaciones internacionales. En este contexto de redefinición de los grandes retos mundiales, la ciencia se ha convertido en un instrumento estratégico en el ámbito de la diplomacia y los asuntos internacionales. Y es por ello por lo que oímos hablar cada día más del papel de la diplomacia científica. Estos nuevos retos necesitan de un ajuste proactivo que promueva la interacción entre la comunidad científica, la acción climática, una mayor sensibilización pública y una voluntad política más clara y mejor coordinada. Sin embargo, ¿cómo puede la diplomacia científica contribuir a la acción climática y la gestión sostenible de los océanos y la preservación de su biodiversidad? ¿Qué papel jugará la coordinación multilateral en este contexto? ¿Qué iniciativas y mecanismos existen ya en la actualidad para articular dicha colaboración transnacional? ¿Qué lecciones de la actual pandemia debemos tomar para reforzar los mecanismos de asesoramiento y diplomacia científica? Para dar respuesta a estas y muchas otras cuestiones, hoy tenemos el privilegio de estar acompañados de 5 expertas internacionales en el campo de la diplomacia científica. Tenemos con nosotros a la doctora Frances Colón, ex asesora adjunta de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, fellow del Yale Obed Public Voices on the Climate Crisis y miembro de la National Academies of Science, Engineering and Medicine Roundtable on Science and Technology for Sustainability. Buenos días, Frances. La Buenos días. doctora Clarisa Ríos Rojas, investigadora asociada en el Centro para Estudios de Riesgo Existencial en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y asesora del Ministerio de Medio Ambiente de Perú, la Comisión Europea, el Centro de Ginebra para Políticas de Seguridad y la Organización Mundial de la Salud, entre otras organizaciones. Buenos días, Clarisa. La doctora Sandra López Bargés, investigadora senior y jefa encargada del Departamento de Virología y Meteorología en el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, miembro del Sistema Nacional de Investigación de la Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnología de Panamá y asesora de la Estrategia Nacional de Diplomacia Científica de dicho país. Buenos días, Sandra. Y la doctora Melania Guerra, Nippon Fellow en la División de Asuntos Marinos de las Naciones Unidas y profesora asociada en Gobernanza del Cambio Climático y consultora en Diplomacia Científica en la Universidad para la Paz. Muy buenos días. Bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos hoy. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo puede la diplomacia científica contribuir a un futuro más sostenible? ¿Qué principios deben guiar las actuaciones desarrolladas en el ámbito de la diplomacia científica? ¿Y cómo valorarías los actuales instrumentos de asesoramiento y cooperación científica existentes en América Latina y el Caribe? Gracias por la invitación, Alexis, y el Foro CILAC. Creo que la diplomacia científica lo que nos ha demostrado hasta el día de hoy es que es una herramienta para atender estos temas, estos grandes retos globales en conjunto, juntando las mejores destrezas, los mejores talentos, las mejores soluciones de todas partes del mundo. Sabemos que los retos son demasiado grandes para atenderlos como países individuales, para atenderlos como subregiones, y que quizás la experiencia del COVID es la mejor muestra de que al unirnos globalmente para atender los retos globales con la ciencia, tecnología y la innovación, es la manera de en realidad encontrar las soluciones, de colaborar a medida de que dejemos a un lado las competencias y lleguemos a esas metas de sostenibilidad.
durante el COVID vimos un mundo que dejaba a un lado, los científicos dejaban a un lado el querer publicar primero que nadie, el querer adueñarse de datos. Era un momento donde todos estábamos confrontando el mismo reto, a la misma vez, con la misma intensidad, con todo lo que eso conlleva a nivel político, económico, social y de salud pública. Y nos vimos en un momento donde podíamos compartir datos, donde los científicos se llamaban y colaboraban en foros multilaterales, como mencionaste, y quedaba todo lo demás, lo geopolítico a un lado, y estábamos trabajando con un mismo fin, estábamos unidos. Fue una muestra de lo que podemos lograr con el reto del cambio climático, con el reto de sostenibilidad, con el reto de conservar los océanos. Estos son retos que van a requerir que todos dejemos a un lado las diferencias geopolíticas, de que atendamos estos retos de sostenibilidad junto con los retos, como bien dijiste, de tensiones a veces geopolíticas. Tenemos la oportunidad a través de sí, lo que hemos construido hasta el día de hoy, a través de estas redes multilaterales, a través de estas redes de científicos, hemos articulado redes que quizás había comienzo antes, pero ahora son una realidad. Ahora sí tenemos esta comunicación, que sí fluye y que sí nos vemos nos vemos con otra perspectiva. Entonces este es el momento de en realidad agarrarnos de esas puertas que se han abierto, de utilizar el foro CILAC, de utilizar las reuniones multilaterales que vienen de cambio climático, de entendernos como región, pero entendernos como región en el marco global y decir, ok, en este momento, ¿cómo es que vamos a utilizar lo que sí tenemos, lo que hemos logrado y lo que ahora entendemos de una manera diferente para lograr las soluciones globales que necesitamos? Los mecanismos que han existido fueron buenos fundamentos, pero quizás no eran todo lo que necesitábamos. En particular, lo que invertíamos en la investigación y el desarrollo. Lo que invertíamos en integrar la ciencia en nuestros procesos de relaciones internacionales. Cómo adiestrábamos a nuestros diplomáticos. Cómo creábamos oportunidades dentro de las cancillerías y en los ministerios de ciencia y tecnología. Y cómo esas instituciones trabajaban juntas, cómo estas distintas divisiones de los gobiernos ahora quizás se pueden ver de otra manera. La diplomacia científica ahora la podemos ver desde una perspectiva, quizás desde la diplomacia de la salud pública, de cómo hemos desarrollado diplomacia de vacunas, cómo vamos a lograr que el mundo ataque estos problemas en conjunto. Y creo que los marcos que teníamos eran insuficientes y ahora tenemos una gran oportunidad de entender este problema desde otra perspectiva y desarrollar nuevos mecanismos con esos fundamentos. Muy interesante, Frances, esta visión de oportunidad y cómo la crisis de la COVID-19 ha sido un ejemplo de colaboración científica a escala internacional y de diplomacia científica y cómo esto lo podemos extrapolar a otras disciplinas de la ciencia, a otros retos que sin duda vamos a tener que hacer frente en los próximos años. Hablando de otros retos, los océanos constituyen un activo clave para mitigar los efectos del cambio climático. Melania, como experta en este campo, ¿cómo puede la diplomacia científica, en tu opinión, contribuir a la gestión sostenible de los océanos y la preservación de su biodiversidad? ¿Qué iniciativas y mecanismos existen ya en la actualidad y en particular en la región latinoamericana y el Caribe para articular una mayor colaboración transnacional en este contexto? Gracias, Alexis. Me encanta continuar lo que decía Frances, porque justamente todos los principios que ella hablaba sobre colaboración, sobre retos globales, se ven ilustrados perfectamente en el caso del océano. Esas olas que están chocando contra la costa donde está Frances ahorita, es el mismo océano que choca contra las costas del Reino Unido, donde está Clarissa, y que llega hasta las aguas del Canal de Panamá, a donde está nuestra compañera Sandra. Entonces,
es el mismo océano que a través de esos procesos de las corrientes transporta calor, transporta nutrientes, transporta vida, que hace que se regule el clima a nivel global. Entonces el océano y explorar el océano, hacer ciencia en el océano, requiere de esa colaboración global que hablaba ahorita Frances. En mi caso, como científica de océanos, estuve muchísimas veces en barcos donde se colaboraba, en el caso del Ártico, por ejemplo, entre dos países inmensos como Rusia y Estados Unidos, porque hacer ese tipo de exploración, hacer ese tipo de ciencia, requiere muchísimos fondos, requiere muchísimo expertise, requiere de expertos y de personas que sean muy dedicados a conocer esos lugares tan recónditos, requiere tecnología. Así que esto solo lo podemos hacer como una sociedad global. En el caso de la ciencia, los mecanismos legales y los marcos legales para protegerlos son complicados, porque un 45% del océano a nivel global son aguas internacionales, constituyen un bien global que no podemos dividir, no podemos partir, no podemos decir que los beneficios solo regresan a las personas que trabajan en pro del océano. Todos nos podemos identificar, creo, con el problema del plástico, que sabemos que es inmenso, y se ha encontrado que son solo algunos, son como 10 ríos a nivel mundial que contribuyen la mayoría de la contaminación del plástico. Y no importa dónde estén esos ríos, porque igual afecta la biodiversidad que nos comemos, igual afecta la salud del océano, que luego regula el clima. Así que no importa dónde se genere esa contaminación, es un problema que llega hasta nuestras orillas. Entonces, los marcos legales deben trabajar de la misma manera, unidos, colaborando de una forma multilateral. Existe ya por dicha una constitución del océano, que es este marco que se llama la Ley del Mar, que fue ratificada ya hace muchísimos años, en los 80s, y empezó a funcionar en el año 94. Sin embargo, todavía hay países que no son parte, incluyendo Estados Unidos, no es parte de este marco global, a pesar de que sí implementa muchísimos de los principios. Bajo esta constitución del océano se empezó a negociar en el año 2018 un nuevo instrumento legal que se encarga específicamente de la biodiversidad en esas aguas internacionales, en ese 45% del planeta que pertenece a todos nosotros. Y es un proceso que lamentablemente ha sido detenido por el COVID. Este tratado que se está tratando de negociar se llama el Tratado de Alta Mar. Está en proceso ahorita. Estamos tratando de superar un poco los obstáculos de la virtualidad para que continúe, pero apenas la vida retome un poco su normalidad, necesitamos elevar la ambición. Y elevar también la ambición en el contexto de unificar los marcos legales del cambio climático y del océano. Porque como les decía, existe esta constitución del mar, que es bastante vieja, de hace tantos años que todavía no se hablaba del cambio climático, así que en ella no hay ninguna mención, no hay ningún instrumento específico que trate al océano como un activo, como lo mencionabas en el caso del cambio climático. Así que necesitamos elevar la ambición también en los círculos y en los espacios legales donde se negocia el cambio climático para que se hable más. Yo no sé si ustedes saben que en el Acuerdo de París solo se menciona la palabra océano una sola vez en el preámbulo y se menciona en el contexto de otros ecosistemas, como si fuera simplemente uno más de los muchos que está afectado, cuando en realidad es el que contiene muchísimas de las soluciones. Un estudio del World Resources Institute encontró que si incorporamos 5 soluciones específicas del océano, por ejemplo, una pesca mejor regulada, una economía de transporte que sea limpia. Si incorporamos estas soluciones, vamos a reducir en casi un 25% la trayectoria hasta llegar a 1.5 grados de calentamiento. Así que el océano tiene muchísimas de las respuestas para poder llegar hasta ese mundo sostenible, ese mundo limpio que queremos. Y necesitamos entonces traer a los científicos que tienen muchísimo de ese conocimiento, que están constantemente haciendo descubrimientos. Hace tan solo 2 semanas, un nuevo estudio encontró que la pesca de arrastre, que es cuando se limpia el fondo marino, libera tanto dióxido de carbono como toda la industria de las aerolíneas del mundo. Así que es un gran problema si no pensamos en las consecuencias que tiene el no incorporar al océano en las conversaciones de cambio climático. Y por dicha, una de las cosas que me da mucha esperanza
es que ahora teniendo a este puesto del envoy de Estados Unidos, que es John Kerry, que cuando fue secretario de Estado de Estados Unidos, le dio muchísima importancia al océano. De hecho, fundó una gran conferencia que se llama Our Ocean, que es global. Teniéndolo a él ahora como este enviado del cambio climático, yo creo que el océano va a empezar a tener muchísima visibilidad. Vamos a empezar a tener muchos procesos que hablan del océano y del cambio climático como una sola cosa, y vamos a empezar entonces de verdad a trabajar hacia un desarrollo sostenible. Gracias, Melania. Esperemos que este deseo, esa posibilidad que ves de que a través del nuevo envoy en el tema climático, en el caso de Estados Unidos, se puede hacer más énfasis en el rol de los océanos, en el cambio climático, y como cosas que desde la comunidad científica se ven evidentes, que son este impacto que tienen los océanos en el cambio climático, se puede trasladar en mejores políticas públicas, tratados internacionales, como bien mencionabas. Hablando del diseño de políticas públicas, Clarisa, desde tu experiencia, ¿qué lecciones de la actual pandemia de salud global debemos tomar para reforzar los mecanismos de asesoramiento y de información científica? ¿Y qué prácticas y metodologías de la gestión de riesgos y diseño de políticas públicas crees que pueden contribuir a combatir la crisis climática? Bueno, la primera lección es que tenemos que estar preparados para la siguiente crisis, y una manera de hacerlo es con la creación de leyes que irradian acciones a través de diferentes instituciones del Estado e incluso el sector empresarial. Por ejemplo, me gustaría hablar en esta oportunidad acerca del caso de Reino Unido, que ahora mismo están proponiendo una ley que está basada en pensamiento a largo plazo y que está enfocada en el bienestar de las futuras generaciones. Y lo que se está buscando es poder crear esta ley y ahí incorporar diferentes, en mi caso, como vengo del Centro para el Estudio de Riesgo Existencial, nosotros estamos dándole consejo científico acerca de, por ejemplo, esos eventos, esos tipos de crisis, por ejemplo, el mal uso de la tecnología de la inteligencia artificial o la creación de bioweapons y cosas por el estilo. Y lo que me gustaría resaltar de esta iniciativa es de que algunas de las cosas interesantes que están proponiendo en esta ley, que todavía no ha sido aceptada porque está siendo discutida a nivel de la Casa de Lords, es que, por ejemplo, ellos proponen la producción de evaluaciones de impacto de diferentes actividades económicas en las generaciones futuras. También plantean crear un comité conjunto para asegurar el bienestar de las futuras generaciones, que estaría formado por 6 miembros de la Casa de Lords y 100 miembros de la Casa de Commons. También otra de las ideas que tienen es tener informes de riesgo de tendencias futuras para estar a la par de todo lo que está pasando y utilizar el foresight o los estudios de perspectiva para poder uno adelantarse y pensar acerca de los futuros escenarios que podrían pasar. Entonces, ¿cómo podemos prevenir que eso suceda, ¿no? Otra de las cosas que también proponen es tener como un comisionado para las generaciones futuras, que estaría también encargado de ver si hay nuevas leyes que están no salvaguardando estas posibles consecuencias que pueden pasar en los hijos de nuestros hijos. Y también cuando menciono de que el sector empresarial es parte de esta ley, es porque también las ponen como actores muy importantes, ¿no? Y una de las cosas que ellos proponen es que las empresas también deben prestar ese servicio de estar pensando acerca de cómo sus actividades económicas, sociales, culturales van a impactar a las futuras generaciones en 25 años. Eso es lo que están proponiendo ahora. Entonces, yo diría, imaginemos que tengamos todos una comisión o una ley de futuras generaciones. Ahí podríamos estar hablando de cambio climático, podríamos estar hablando del impacto de la edición genética en embrios y diferentes cosas, ¿no? Y con tu pregunta acerca de qué metodologías podemos utilizar para combatir la crisis climática, también quiero traer a colación otra cosa que yo he visto acá en Reino Unido, que es que el mismo gobierno ha comisionado a un economista bastante conocido, y él ha creado el reporte Biodiversidad. Y este reporte se llama el Dasgupta Report y está encargado de evaluar los beneficios económicos de la biodiversidad a nivel mundial y evaluar los costos económicos y los riesgos de la pérdida de la biodiversidad.
En este reporte, él, con ayuda de muchos otros académicos y científicos, también identifica una serie de acciones que pueden mejorar simultáneamente la biodiversidad y generar prosperidad económica. Y este reporte no solamente es usado por Reino Unido, pero también es usado en la reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Y quería mencionar rápidamente 3 de los puntos más importantes que este reporte menciona. Uno es asegurar que nuestras demandas a la naturaleza no exceda su oferta. 2, cambiar nuestras medidas de éxito económico para guiarnos en un camino más sostenible. Y 3, transformar nuestras instituciones y sistemas, en particular nuestros sistemas financieros y educativos, para permitir estos cambios y sostenerlos para las generaciones futuras. Y bueno, colegas de mi centro han sido parte de la producción de este reporte y por eso es que estoy feliz de compartir tal vez en el chat los links para que puedan tal vez verlos como estudios de caso, ¿no? Como study cases que podríamos pensar en cómo llevarlo a nuestros países, cómo hacerles diferentes, tal vez adaptarlos, ¿no? Diferentes tweaks, ¿no? Diferentes cambios para adaptarlos a lo que nosotros necesitamos, cuáles son nuestras prioridades, porque el riesgo que se ve en Reino Unido es diferente al riesgo que tú vas a tener en Cuba o en Perú o en Vietnam. Entonces creo de que necesitamos una conversación global, pero también una conversación a nivel de gobierno local. Muchísimas gracias, Larissa. Súper interesantes las mejores prácticas que nos trasladas desde Reino Unido y cómo eso puede aplicarse en cualquier otro país del mundo, y en especial en el caso que nos ocupa en Latinoamérica y el Caribe. Y además, añadirla, como bien comentabas, todos los problemas, esta previsión de riesgos futuros, son problemas globales al final y que nos afectan a todos, y tiene esta componente de diplomacia científica, como desde cada país, desde cada región o territorio podemos prever las consecuencias de estos retos, pero a la vez coordinarnos para trabajar conjuntamente, porque al final nos afecta a cada uno de los países. Sandra, Panamá cuenta desde hace años con una estrategia de diplomacia científica, tecnológica y de innovación. Tú has tomado parte activa en el diseño de esa estrategia. ¿Cuáles son sus principales objetivos y acciones? ¿Y cómo puede la comunidad académica e investigadora jugar un papel relevante en los grandes retos globales a través de la diplomacia científica? Buenos días a todos. Bueno, sí, yo creo que esa pregunta es bastante interesante. Y Panamá es un caso muy específico, porque en verdad comenzamos a trabajar en la diplomacia científica desde el 2017. Voy a cambiar. Bueno, no sé si me escuchan mejor ahora. Sí. Sí, el ejemplo de Panamá es bastante interesante porque realmente comenzamos a trabajar en diplomacia científica desde el 2017. Primero, pues la CENACYT y el Ministerio de Relaciones Exteriores trabajaron en conjunto y comenzaron a contactar a algunos jóvenes investigadores para que fuéramos formados en diplomacia científica y ir incluyendo poco a poco la comunidad científica en el desarrollo de la estrategia. Preguntándonos, pues, qué entendíamos por diplomacia científica, pero sobre todo, qué necesitábamos para fortalecer el sistema de ciencia, tecnología e innovación para que éste realmente pueda apoyar tanto a la diplomacia científica como a la consejería nacional. Entonces, el caso de Panamá es muy interesante porque hemos pasado primero de la diplomacia científica a tomarlo como un punto de ejemplo para formar la ley de consejería científica que ya se está terminando de redactar y que ahora mismo pues va a ser discutida por los diputados del país para que podamos entonces, tomando el ejemplo de la diplomacia científica y lo que se ha logrado con CENACYT y con el Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre todo pues justamente, como hablaba Melania, en toda la parte de los océanos, porque se comenzó pues justamente con leyes de mares que regulaban las rutas comerciales de los barcos que cruzan por el canal para que respetaran pues las rutas de migración de las ballenas tanto del sur como del norte, porque ambas se encuentran pues en Panamá. Bueno, no se encuentran realmente porque se cruzan en momentos distintos, pero la migración de ambas pasa por las aguas de Panamá frente al canal. Entonces, de ahí se está sugiriendo que hayan comités de consejería científica, o sea, oficinas, en cada uno de los ministerios para que nos guíen a hacer pues una estrategia nacional
para poder, a través de la consejería científica, hacer estrategias para responder a los problemas nacionales, pero también a través de la diplomacia científica trabajar en los problemas regionales que comparte Panamá con los otros países de América Latina y en problemas internacionales como ya sería pues lo de los océanos o el cambio climático. Entonces, ahí nosotros, los científicos, tendríamos un rol bastante importante, porque algo que sugerimos en la ley y también en la estrategia es que se necesitan diplomáticos que estén formados en diplomacia científica y que puedan comunicarse con los científicos, que conozcan el sistema de ciencia, tecnología e innovación del país para poder saber pues, qué expertos van a necesitar contactar según el problema que desean solucionar. Y del otro lado, pues tendríamos algunos científicos que ya formarían de una manera pues ya más a tiempo completo como parte de la oficina de consejería científica, esto tomando algunos ejemplos como se ha hecho en México, como está hablando a veces pues Alma Cristal Hernández, y el tercer grupo que participaría pues es lo que hemos hecho nosotros desde el 2017, que vamos a decir que son científicos, investigadores o académicos, o pueden estar también pues en investigación en empresas privadas que sean expertos en temas, que participemos en la discusión, participemos en la estrategia, participemos de una manera pues más bien voluntaria, porque esto no sería nuestro trabajo a tiempo completo, pero que estaríamos pues en una lista que según los temas ellos ya sepan exactamente cuáles son los expertos que pudieran aportar a discutir estos problemas. Y según la complejidad del problema y la estrategia o el informe, o sea, la importancia del informe que se desee presentar, pues nos pedirán estar trabajando en ello voluntariamente o a tiempo completo por un tiempo definido, que finalmente yo creo que esa es la estrategia que prefieren para estar seguros que podamos pues poner lo máximo de nuestros conocimientos para solucionar o por lo menos proponer soluciones a los problemas en un tiempo un poquito más eficiente. Entonces realmente yo creo que los científicos tenemos un rol muy importante que jugar en la diplomacia científica, pero es muy importante hacer entender que los científicos no podemos tomar el rol de los diplomáticos. O sea, tenemos que trabajar de la mano y tenemos que ambos aprender a comunicar en el lenguaje del otro, porque por supuesto el lenguaje científico es muy diferente del lenguaje diplomático. Nuestras metas también a veces son distintas, entonces tenemos que encontrar cuáles son las metas comunes para responder y solucionar y proponer lo mejor posible al país y a la región. Entonces yo creo que ahí pues hay todavía unos cuantos desafíos, porque lo que era muy interesante con lo que dice Clarisa es que todavía no estamos acostumbrados en nuestra región a pensar a muy largo plazo. O sea, estamos mucho más acostumbrados a tener estrategias de 5, máximo 10 años. Las estrategias de 25 a 30 años, pues muy pocas veces realmente las seguimos y las continuamos cuando hay cambios de gobierno. Entonces yo creo que ahí uno de los desafíos más grandes que yo he sentido en la pandemia estuvo el lado pues muy positivo de la colaboración científica, muy positivo de la información rápida de datos con un acceso abierto, pero también estuvo la parte un poquito negativa, donde algunas soluciones, pues los países se cerraron y priorizaron, o sea, de un lugar pues se entiende, de una manera se entiende, pero de otra manera finalmente no se puede resolver una pandemia si uno ayuda solo a su país y no a los países alrededores. Entonces, sí hemos visto que tanto en la parte de diagnóstico como en la parte de vacuna, pues el acceso no siempre ha sido de una manera justa e igualitaria. Entonces ahí pues tanto la diplomacia científica necesita fortalecer esos programas colaborativos y programas de acceso a las ciencias y a las soluciones que den las ciencias para que realmente entonces podamos tener y llegar al desarrollo sostenible a nivel mundial, porque muchos de los problemas que tenemos que solucionar, y no solo el cambio climático, porque creo que uno de los más importantes va a ser el problema del acceso al agua,
pues no lo vamos a poder solucionar si seguimos pensando de una manera egoísta y no seguimos pensando pues como una sola comunidad humana en un solo planeta. O sea que finalmente pues seríamos uno solo. Sé que es bastante utópico para algunos, pero yo creo que sería la meta que necesitamos para realmente, pues como dice Clarisa, poder aportar un mejor futuro a las generaciones que van a venir después de nosotros. Así que, bueno, creo que pues, muchos países están siendo ejemplo para Panamá, y también pues Panamá siendo el primer país que tuvo una estrategia de diplomacia científica a nivel latinoamericano, pues también esperamos pues ser un ejemplo para los demás países. Gracias. Seguro que es el caso, Sandra. Muchísimas gracias. Muy interesante el caso de Panamá y muy relevante tu observación en cómo el lenguaje que hablan científicos y diplomáticos o políticos es distinto y hace falta crear esos nexos de política y ciencia para articular mejores políticas públicas, tener visión a largo plazo, también para entender que los tiempos de la producción científica y de los retos políticos son distintos y que ahí hay un reto a solucionar y que hace falta que ambas partes entiendan que pues, una negociación diplomática tiene unos tiempos y la producción de un descubrimiento científico tiene otros, que los retos a los que hacemos frente, como bien comentabais varias de vosotras, tienen otros horizontes temporales aún más lejanos, pero a la vez nos impactan en el día a día. Entonces, seguro que muchas de las políticas públicas a desarrollar en los próximos años en esta interfaz entre ciencia y política o ciencia y diplomacia deben tener estos puntos que comentabas en cuenta. Tenemos muchas preguntas en el chat de esta sesión. Les animamos a seguir participando en el chat. Vamos a intentar responder a tantas como nos dé tiempo, pero antes me gustaría preguntar a todos nuestros panelistas, en vuestra opinión, ¿qué retos y oportunidades plantea la diplomacia científica en países emergentes y en particular en la región de América Latina y el Caribe? ¿Cuáles son sus principales activos y debilidades en estos momentos? ¿Y qué horizonte vislumbran para la agenda del desarrollo sostenible? Podemos quizás seguir el orden que hemos seguido antes, pero sentiros libres de hablar. Frances. Gracias, Alexis. Mira, yo veo que en años pasados la diplomacia científica se veía como algo que le pertenecía a países desarrollados, a países de los G7, a los G20. Y hoy en día entendemos mejor que los retos globales requieren que todos estemos en esa mesa global de soluciones. Creo que se pueden desarrollar estrategias de diplomacia científica que sean articuladas específicamente para los países en desarrollo. El ser un país pequeño, el ser un país de una economía más pequeña, no quiere decir que uno no puede desarrollar algo apto para ese contexto. Y hay distintas maneras de hacerlo. Se pueden desarrollar redes de científicos que pueden colaborar directamente con el gobierno a tiempo parcial, como dijo Sandra, que estén on call, ¿no? que estén listos para prestar su expertise en distintos temas. Se pueden desarrollar adiestramientos en las universidades donde ya concientizamos a los científicos de la manera en que pueden pensar, no solamente en sus temas de interés de investigación, pero también en cómo estos temas contribuyen al desarrollo del país y al desarrollo de la sociedad. Se puede comenzar... Hay que integrar el conocimiento científico con la comunicación, con el entender conceptos económicos del país, de la región, del mundo, como también hay que entender estos temas geopolíticos y cómo influyen. En distintos momentos hemos visto como quizás en temas geopolíticos donde no habíamos tocado utilizado la herramienta de la ciencia, la tecnología e innovación, el sistema se ha visto forzado a tomar un giro y darle la plataforma a la ciencia. O sea, llegó el momento durante el COVID donde ya no, las soluciones geopolíticas no daban más. Entonces se comenzó a hablar de la importancia de la ciencia, Science is Back, los científicos tomaron un rol muy prominente en los Estados Unidos. Nadie quería escuchar
a alguien que no fuera el doctor Anthony Fauci, el mayor inmunólogo del país. Eso fue un giro gigantesco, escuchar sobre material genético, inmunología, en las noticias, en la televisión, 24 horas al día. Es un momento, yo creo que de mucha oportunidad, donde hemos tenido como comunidad global que entender los retos desde otra perspectiva, y pienso que sí, los científicos tienen esa capacidad, no importa el país, no importa la región del mundo, de integrarse a estos procesos, pero los gobiernos tienen que tener un cambio sistémico en cómo atienden estos problemas, y tenemos que comenzar a atenderlos desde esta perspectiva de integración de la política y la política pública, de integración de la ciencia con las relaciones internacionales, y sí, yo tengo mucho optimismo de que este es el momento donde la región de Latinoamérica y el Caribe va a tomar estos pasos. Muchas gracias, Frances. Melania. Yo quisiera acá hacer un plug humildemente de una publicación que Sandra y yo acabamos de hacer hace unas semanas, un artículo que escribimos junto a otras grandes colegas, éramos puras mujeres en las autoras, pero escribimos justamente sobre este tema, porque nosotras nos identificamos con esa primera ola de científicos, de científicas de Latinoamérica, que buscamos capacitación, buscamos entrenamiento en diplomacia científica, pero mucho venía de motivaciones personales. Esto no fue una estrategia coordinada de nuestras instituciones, esto no fue una estrategia nacional, en el caso del momento cuando nosotras fuimos. Así que en nuestro artículo identificamos, por supuesto, los muchísimos beneficios que se han generado a partir de tener estos individuos que han sido capacitados en diplomacia científica, pero la gran necesidad, como dice Frances, de integrar, de que esto se integre dentro de los entrenamientos, las capacitaciones que se dan a las personas jóvenes, de los que vienen subiendo en sus carreras científicas, que conozcan y se les abra el abanico de oportunidades de cómo se pueden desarrollar profesionalmente a futuro. Y por supuesto también integrar dentro de las estrategias de las instituciones nacionales que haya gente dedicada y que le dé seguimiento a los procesos de diplomacia científica. Luego, por supuesto, creo que es muy importante enfatizar que los científicos no solo beneficiamos al país cuando nos encontramos trabajando en nuestro país de origen. Sandra es un caso, por supuesto, muy particular y muy especial, que trabaja desde Panamá, pero tanto Clarisa como yo, por ejemplo, pertenecemos a la diáspora de nuestros países latinos. Y eso no significa que dejamos de ser embajadoras de nuestros países cuando trabajamos en estos otros lugares. Yo siempre digo que yo ya no creo en este concepto de la fuga de cerebros, porque aún cuando yo estaba trabajando en Groenlandia, yo sentía que mi trabajo beneficiaba directamente a mi Costa Rica natal. Entonces, no importa dónde nos estemos desarrollando los trabajos, las investigaciones que realicemos, a dónde los hagamos, al fin y al cabo somos embajadores de ese pequeño pedacito de tierra de donde salimos, y en nuestros países necesitan conectarse, nosotros necesitamos conectarnos entre nosotros en la diáspora, pero también con las instituciones que se encuentran de regreso en casa. Entonces yo creo que buscar maximizar el potencial de la diáspora es una gran estrategia que hace falta a que nuestros países se enfoquen más. Tenemos muchísimos latinos trabajando en el resto del mundo, que si nosotros de verdad buscáramos una pequeña manera de contribuir de vuelta a nuestros países y nos uniéramos entre todos, creo que podemos generar mucho beneficio para la región. Seguro que debemos hablar más de circulación de cerebros y no tanto de fuga de cerebros como bien dices, Melania. ¿Clarisa? Bueno, en colación de lo que dice Melania, me gustaría simplemente, si no conocen todavía acerca de Ecpapalec es una organización que hace eso, que conecta a los latinoamericanos con profesionales que están en el extranjero para que esa fuga de talentos, entre comillas, se convierta en una transferencia de conocimiento, desde una persona que está un poco más avanzada en sus carreras a las personas que no tienen por qué empezar de cero como nosotras, ¿no? Y esa es más o menos la idea de Ecpapalec. Y bueno, ahí hacemos mentorías profesionales. En relación a tu pregunta de retos y oportunidades, yo quería enfatizar en relación al financiamiento. Creo que ya hay muchas iniciativas, hay movimientos, hay grupos de personas, de científicos que están listos y listas para llevar a cabo iniciativas grandes,
pero no tienen el financiamiento para hacer el entrenamiento que, por ejemplo, Sandra menciona, o para, por ejemplo, con nuestra compañera en México que tiene este programa para posicionar científicos en gobiernos locales y nacionales, se necesita financiamiento, se necesita este motor, ¿no? Este engine que nos pueda ayudar a cumplir nuestros sueños, ¿no? Y hacerlos realidad. Y también no solamente para este tipo de organizaciones gubernamentales, también se puede crear una organización a nivel de universidad o a nivel de una organización, una NGO, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos Alpenglow, que es como una organización que se creó para hacer el puente entre el Parlamento de Reino Unido y la comunidad científica. Y ellos, por ejemplo, la semana pasada me facilitaron que estuviera como en un expert panel, un panel de expertos para hablar acerca del negocio e innovación en Reino Unido. Y es una invitación que te dan, vas, conversas y asesoras directamente en estos aspectos, ¿no? Yo creo que eso es algo que también podríamos tratar de... Estoy segura de que ya tienen la idea, pero nuevamente falta el financiamiento. En relación a asesoramiento científico gubernamental, creo de que necesitamos también que más gente de la comunidad científica se interese en tener una actividad más fuerte en temas políticos. Por ejemplo, en nuestro nuevo congreso en Perú hay como 6 congresistas que son científicos y han saltado, ¿no?, de ahí para poder trabajar en políticas públicas. También otra cosa que sería interesante sería la creación de oficinas de ciencia y tecnología en los parlamentos, que nuevamente Alma me invitó para hablar acerca de eso en el Congreso mexicano y por qué no en todos los congresos que tenemos en Latinoamérica. Por ejemplo, crear una oficina de estudios para el futuro. Eso es algo que Canadá tiene, Singapur tiene, Reino Unido también tiene esta oficina de Foresight y Horizon Scanning, que es estudios de perspectiva. Y creación también, creo yo, en las universidades, así como tenemos las oficinas de transferencia tecnológica, ¿por qué no tener oficinas de transferencia de políticas públicas? Que es una oficina que esté encargada de ver qué conocimiento está siendo producido en las universidades para ver cuál es la necesidad en el gobierno local, regional, internacional y ver cómo empatamos, ¿no? Creo que esas oficinas también necesitan crearse para ver cuál es el potencial. Estás poniendo muchos deberes, ¿sí, Clarisa? De cosas pendientes de hacer. Totalmente de acuerdo que son muchos de los retos pendientes para la región en este aspecto. Muchas gracias. Sandra, tenemos apenas un par de minutos. Sí, bueno, de acuerdo con todo lo que han dicho Frances, Melania y Clarisa, y yo creo que pues siguiendo la discusión de los retos, el fortalecimiento del mismo sistema de ciencia, tecnología e innovación en Latinoamérica sería el primer punto, no solo con financiamiento, pero también con estructura y con pues una atracción de las personas también hacia Latinoamérica, no solo latinoamericanos, pero también pues investigadores internacionales para que haya un flujo de intercambio y participemos mucho más en porque este flujo de intercambio existe, pero realmente pues intra-Latinoamérica y entre Latinoamérica y los otros países pues no es tan fuerte como en otras zonas del mundo y pues tenemos que fortalecerlo. Una vez que fortalecemos también el sistema de ciencia, tecnología e innovación, se necesitan fondos tanto para la investigación como para la comunicación científica, como para todo lo que tenga que ver con consejería, pues tanto las capacitaciones que ya describieron Melania y Clarisa, pero también pues para poder hacer como workshops, reuniones específicas con tratar de tomar estrategias regionales para algunos puntos para llegar pues a solucionar o proponer soluciones en desarrollo sostenible y también pues tener más momentos de trabajo en conjunto de esos workshops de los científicos con los tomadores de decisiones, los comunicadores científicos y los diplomáticos. Entonces sí, son cosas que yo creo que son retos importantes, pero son altamente necesarios y tienen soluciones porque entre más hacemos esos momentos de intercambio, pues más aprendemos a comunicar y a intercambiar nuestras ideas entre nosotros mismos y entender cómo funciona el otro sistema para que los sistemas se complementen de la mejor manera. Y algo, pues, muy interesante, siguiendo lo que dijo Melania sobre la diáspora, pues sé que estamos a un momento de las propagandas, pero hay justamente una special issue de Frontiers sobre la diplomacia científica en Latinoamérica.
y de diferentes retos y perspectivas. Hay varios artículos interesantes ahí y pues entre ellos el que estaba hablando Melania, que pues todas fuimos formadas en el AAAS en algún momento o en el Science Tech Diplo Hub. Pero ahí hay un artículo, por ejemplo, con los compañeros de la Global Young Academy, con Paulina Cardoma, que también es parte de la diáspora pues, chilena en Estados Unidos, y lo que discutíamos era justamente cuáles eran los retos y los problemas que tenían los jóvenes investigadores en Latinoamérica o latinoamericanos fuera de Latinoamérica, cómo podíamos utilizar toda esta fuerza y toda esta energía de esta juventud altamente formada para que, y lo habíamos dividido pues según las movilidades, y cómo podíamos justamente incluir la diáspora, las organizaciones de científicos regionales e internacionales, las organizaciones de conservación, los entes internacionales como la UNESCO, la ONU, el PNUD, para que todos entonces en conjunto trabajen. Así que yo creo que hay varios desafíos, pero soy bastante positiva que si queremos trabajar en conjunto y nos damos cuenta que los problemas son regionales y globales y que juntos los podemos solucionar, pues creo que conjundiendo todas las experticias y haciendo colaboraciones multidisciplinarias y multinacionales, pues se puede lograr. No, no cabe duda. Creo que puede ser interesante que compartierais en el chat de esta sesión algunos de los artículos que estáis comentando. Desafortunadamente no tenemos tiempo para más preguntas y deberemos dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Frances, Melania, Clarissa, Sandra, por esta conversación tan interesante. Estoy seguro que nuestra audiencia lo ha visto tanto como nosotros mismos. Como hemos visto hoy, la ciencia, la tecnología y la innovación se han consolidado como uno de los principales motores del avance social y económico, articulando un lenguaje común y revitalizando la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. En este contexto, la diplomacia científica se plantea necesariamente como colaborativo de agentes gubernamentales y no gubernamentales, de actores públicos y privados y de los diversos niveles de gobernanza, de los organismos multilaterales, a los gobiernos nacionales, regionales y locales, y que permite articular una estrategia para posicionar el conocimiento científico y las nuevas tecnologías como herramienta para el bien común. Queda claro, pues, que la cooperación científica transnacional también puede jugar un doble papel en la construcción de capacidades científicas, como bien comentábamos hoy, en América Latina y el Caribe en este siglo XXI, porque, por un lado, puede ayudar a los países a fortalecer sus sistemas de investigación, desarrollo e innovación nacionales y a coordinar sus instrumentos de política científica, pero por otro puede servir como punto de anclaje para fortalecer alianzas en ciencia y tecnología entre los países de la región y potenciar una mayor cooperación con otras regiones del mundo. América Latina y el Caribe tienen hoy la oportunidad de movilizar su capital científico y tecnológico a favor de una estrategia global, contribuyendo a una mejor gestión de la crisis climática, de futuras pandemias o de otros grandes retos, posicionándose como un socio fiable e influyente mediante la diplomacia científica. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordarles que ya está abierto el periodo de inscripciones para participar en la Escuela de Verano de Diplomacia Científica. Esta formación universitaria, pionera en el mundo, tendrá lugar en formato virtual durante este mes de julio, organizada por SciTech Diplo Hub y el Instituto de Estudios Internacionales de Barcelona, junto con otras instituciones de prestigio internacional, y les permitirá certificarse en diplomacia científica y profundizar en muchos de los temas que hemos estado tratando hoy. Encontrarán toda la información en el enlace del chat de esta sesión. Gracias por acompañarnos hoy. No duden en visitar el stand de SciTech Diplo Hub en esta plataforma virtual del Foro CILAR. Muchas gracias y hasta pronto.